sindicato de FENAPES denunció los recortes en la educación que redundan en la pérdida de horas docentes. Estamos viendo un recorte presupuestal de 150 millones de dólares. ¿Y cómo lo vemos acá? Bueno, vienen docentes de Soriano, vienen docentes de Paysandú, de Salto, y está bien porque generaron ese derecho a trabajar, y terminan desplazando a los docentes que están aquí en secundaria por la reducción de grupos, a los docentes de Río Negro, o quedan en el subempleo con menos horas de trabajo. Eso es un problema, porque se reducen los empleos, se amontonan los estudiantes en un grupo y eso genera problemas de enseñanza. Acá estaban hablando los compañeros del transporte sobre el desarraigo que tienen sus hijos, que terminan por falta de una figura paternal o maternal, terminan en problemas como las drogas. Después esos problemas que generan los empresarios, por tener a los trabajadores trabajando todo el día, repercuten en la escuela en situaciones de violencia. También si los trabajadores mejoran su salario, mejoran sus condiciones de trabajo, van a mejorar la educación pública. Porque tiene que ver las reivindicaciones obreras y de todos los trabajadores y trabajadoras con los problemas que tiene la educación pública hoy. Otra expresión: en el liceo número 1 de Fray Bentos no hay aire acondicionado. Los padres se organizaron, el sindicato se organizó para ayudar a conseguir aires, porque no hay presupuesto, dicen las autoridades. Hay que estudiar con calores que es imposible concentrarse, o en invierno con frío. O en el liceo de Yun, donde se cayó un pedazo de techo de 3 por 4 metros y está el liceo funcionando a cielo abierto. Y cuando llueve hay que suspender clases, porque después se quejan de los paros, se suspende clase, que no es así. Pero cuando llueve se tiene que suspender clases porque se entra el agua y eso deteriora la estructura interna del liceo. Y las autoridades dicen que no importa porque no hay riesgo, porque no es en los salones. Entonces los gurises tendrían que entrar por la ventana de los salones porque no pueden pasar por ese patio. Ahí se expresa de forma concreta estos recortes, que es hasta riesgo de la salud y de la integridad de la vida de los trabajadores y de los estudiantes. Y bueno, y para cerrar un poco también, estamos en momentos donde tenemos que determinar qué educación queremos. Nuestro sindicato, la FENAPE, tiene una propuesta, tuvo un congreso para formularlo. Hay una propuesta alternativa para plantear. Ahora, ¿tenemos las condiciones? Yo creo que sí las tenemos, porque cuando se llamó a elecciones de los consejeros del CODICEN, las listas más votadas y que desplazaron a las listas oficialistas de Robert Silva, 2/3 votaron a los representantes sindicales, después de una campaña de persecución y de enchastre contra las licencias sindicales, contra los docentes de San José, ahora también contra un trabajador de ATE, funcionario no docente, y ahora contra los estudiantes del IABA. A pesar de eso, las listas críticas contra la ley de urgente consideración ganaron, fueron las más votadas. En el caso de los estudiantes también. Por primera vez en la historia tenemos que saludar que en el interior del país, bastión político ideológico de la derecha, por primera vez en la historia, varios centros de formación de educación, gremios estudiantiles se movilizaron en rechazo a esta reforma. Las ATD, que son el 100% del gremio docente, rechazan ampliamente esta transformación educativa. Y ahora en las últimas encuestas da que incluso la sociedad que no está vinculada más que a través de su hijo a la educación, la mayoría de la sociedad está en contra de esta reforma. Entonces sí, no hay que tener miedo, sí hay condiciones para rechazar esta transformación que es ideológica y es de recorte de derechos y pedagógicos y presupuestales, y para ir a una nueva educación. Y esto lo planteamos y hay que plantearlo claro. Tenemos un proyecto alternativo para que la educación no esté sometida a cualquier gobierno de turno.